Les contamos que la legislatura de Florida aprobó esta semana una controvertida ley que limita las discusiones sobre orientación sexual en las escuelas primarias. Los críticos, que bautizaron ya el proyecto como No Digas Gay, afirman que tendrá el efecto de desalentar a los menores de la comunidad LGBTQ+. Este polémico instrumento ha generado, por supuesto, múltiples reacciones en la sociedad civil. Incluso también la Casa Blanca se ha pronunciado. Para tratar este tema en profundidad, tenemos a dos invitados especiales. Más adelante estaremos conversando con el periodista Emanuel Villalobos. Y en este momento le damos la bienvenida a Yaine Romero. Ella es psicólogo especialista en sexualidad. Hola Yaine, buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera que nos hablaras un poco sobre cómo abordar con nuestros hijos el tema de la orientación sexual y cómo ves esta ley que le impide a los profesores hablar de un tema tan importante como la sexualidad antes de los primeros 9 años, porque sería desde las primeras etapas de la educación hasta tercer grado. Bienvenida. Gracias, Marjorie, muchísimas gracias por la invitación y pues, bueno, realmente es muy importante que nosotros nos pongamos en contexto en muchísimas cosas con respecto a esto. Para mí, y tú lo sabes que trabajo con esta área de sexualidad desde hace muchos años, es muy importante que se le hable de sexualidad al niño desde el inicio, ¿ok? Desde que está muy pequeñito, y irle educando en función de lo que es la sexualidad. Ahora bien, creo que lo que se está manejando con respecto al género en las escuelas y lo que querían evitar los padres, que fueron los que promovieron esta ley, era que en muchas escuelas, y tuve la oportunidad de ver mensajes que me pasaban los padres por Instagram, diciéndome que los profesores estaban preguntando muchas veces a los niños que cómo querían que los llamara, que si se iban a cambiar algo, inclusive el nombre, porque si querían cambiar de género o si se sentían del género contrario, se podían cambiar hasta el nombre, y que si los papás podrían saber esto o no. Y creo que eso le generó muchísima angustia a los padres, y allí sí estoy de acuerdo con que la escuela necesita orientar a los niños en muchas cosas, pero no podemos sacar a los papás del proceso de los propios niños. Y la educación sexual debe comenzar e iniciar en la casa. Tenemos que tener mucho respeto hacia las otras personas, ¿ok? En general, no estoy hablando ni siquiera solamente por orientación o condición sexual, estoy hablando en general, y eso es un valor que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos, darle a nuestros hijos, pero tenemos que también que entender que a lo mejor hay que establecer parámetros de qué información van a obtener los niños. Me parece que se saltó de un lado a otro sin pasar por intermedios. Muchas veces, para que los niños recibieran una clase de educación sexual, entre comillas, que para mí era absurdo, nos tenían que pasar una autorización como padres que teníamos que firmar, cuando solamente estábamos hablando de reproducción humana, ni siquiera de sexualidad en general y todo lo que involucra la sexualidad. Entonces se pasa de este punto a un punto sumamente amplio y controversial, que nosotros necesitamos entender qué quieren los papás y cómo van a abordar estos temas. Entonces es bien importante que nosotros podamos hacer balances y no irnos a los dos extremos. Creo que estamos manejando extremos en la situación, y eso es lo que hace que se perjudique realmente al niño, porque el niño necesita la información, pero necesita ser brindada de una forma consciente y adecuada para que el niño pueda ir trabajando en esto. Y sí es importante respetar también los valores de cada familia y cómo cada familia quiere transmitirlo. Entonces, a poder hablar de temas generales sin sacar a los papás de la crianza de sus hijos, porque realmente los papás tenemos derechos a participar en esto. Y también se estaba manejando mucho, Marjorie, que muchos profesores estaban compartiendo su
su vida privada, su orientación sexual con los niños, y no, tampoco me parece prudente, porque yo no me tengo que presentar a un grupo de niños: hola, yo soy heterosexual, o yo soy homosexual, o yo soy bisexual. Eso es tu vida privada como profesor. Y eso es algo que tampoco se debería dar. Y también lo vi en muchas escuelas, muchos papás me pasaron, este principio del año hubo mucho controversia con eso, y creo que eso fue lo que movió a los papás a buscar este proceso de ley. Claro está que creo que tenemos que modificar algunas cosas para que los niños reciban esa información importante, pero desde un punto responsable. Sí, Jaine, tengo varias preguntas que hacerte porque esto es un tema bastante polémico. Por un lado, ¿desde qué edad es lo más recomendable hablar a nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad? Porque tú decías que hay que responder en la medida de sus preguntas. Mi hija tiene 9 años, está en tercer grado y desde hace mucho tiempo conoce el tema de la orientación sexual. Entonces, pareciera que es un poquito radical no hablarle hasta después de tercer grado a los niños del tema sexual. ¿Cómo lo ves tú? No, mira, hay que hablarles desde antes del tema sexual. Sin embargo, creo que va más orientado a que los papás brinden esa información. No quiere decir que los maestros no puedan responder preguntas, pero tienen que estar preparados para eso. ¿Ok? Creo que tenemos que irnos más, enfocarnos más a brindar la información a los maestros y prepararlos para que puedan brindar esta información a los papás. Porque ¿qué pasa? Que es que de la sexualidad se debe hablar desde el nacimiento. Cuando tú estás dándole a los niños la información, dónde están tus ojos, dónde está tu boca, dónde están tus oídos, tus orejas, todo el esquema corporal, tienes que incluir los genitales y allí dar la información, y ya ahí estás educando en la parte de sexualidad. ¿Qué pasa? Que creo que la sexualidad no está, los profesores o no están capacitados, no están preparados porque no les brindan la información en su formación, y creo que allí está el error. Ok, también hay otro punto que dice que quienes critican esta ley, dice que no se especifica en el texto qué se entiende una información apropiada para la edad y qué podría interpretarse de manera subjetiva con respecto al desarrollo de los estudiantes. Es decir, señalan que hay como una especie de vacío, lo que tú referías antes, sí, con respecto a qué se puede decir y qué no, y que los profesores además ahora corren el riesgo de que puedan ser demandados por la información, y esto puede tender a que los profesores no quieran hablar del tema. Claro, y es que es lo que te estoy diciendo, Marjorie, se genera demasiada, cuando nos ponemos en los polos, no ayudamos a los niños. ¿Qué pasa? Si yo me pongo que no se habla nada o se habla todo, sin un filtro y sin brindar la información adecuada, es que es complejo decir qué información necesita cada niño, porque cada ser es individual, claro, y el niño te va a ir preguntando a medida que necesita saber, ¿ok? Claro que van a preguntar de género mucho antes de los 9 años, porque a los 9 años ya el niño debería conocer todo respecto a la sexualidad, ¿ok? Inclusive cómo es un acto sexual. Aproximadamente ya a esa edad ya ellos tienen conocimiento de todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando el niño, por ejemplo, llegan dos papás a llevar a su hijo al kindergarten, los niños van a preguntar por qué ese niño tiene dos papás. Y eso es importante, que el niño pueda entender y respetar todo el proceso de género. Y creo que hay mucha información, ¿ok?, que se está mezclando y que se tiene que clasificar para poderle dar esto a los niños, lo que realmente necesitan. Sí, ya para cerrar, un político decía que tiene una inclinación muy específica de orientación sexual. Decía, bueno, si no se quiere hablar de nosotros hasta que el niño tenga 9 años, es porque nos ven tan mal, o sea, es tanta la discriminación que no quieren hablar acerca de una orientación sexual específica. ¿Cómo se le puede explicar, si tú tuvieses la facultad de orientar y de asesorar en esta ley, qué cambios tú le harías? Mira, yo creo que yo incluiría, no me parece justo que no se hable, ¿ok? Pero sí me parece justo que los papás necesiten participar. Creo que buscaría un equilibrio y buscaría procesos centrales que le podrían dar a esos padres esa seguridad plena de que su hijo va a recibir la información
propia que necesita ese niño para su desarrollo, ¿ok? Con estudios científicos, basamentos, que los papás entendamos qué es el proceso de sexualidad. Lo que pasa es que hay muchos tabúes en relación a este tema, hay muchas cosas que no se hablan, que no se dicen, y desde el respeto, porque todas las personas necesitamos, todos cabemos en este mundo, entonces necesitamos entender que porque yo no esté de acuerdo con algo, no lo puedo borrar de la existencia, ¿ok? Pero también tengo que, creo que la comunidad LGTB tendría también que entender que no podemos convencer a todas las personas que piensen como ellos piensan, porque estamos luchando desde la misma posición. Creo que tenemos que incluirnos todos y respetar, entender que mi límite termina cuando comienza el del otro y que el otro tiene todo el derecho a pensar lo que quiera pensar, siempre y cuando estemos bajo el respeto como seres humanos todos. Así es, gracias Jane por tu tiempo y por Gracias estas a ti. recomendaciones. Estábamos hablando con Jane Romero, ella es psicólogo especialista en el tema de la orientación sexual. La pueden seguir a través de su cuenta de Instagram, Una Mamá Sin Filtro, y allí puede conseguir toda la información relacionada con la manera apropiada para hablarle a nuestros hijos de sexo.